Hola, bienvenidos a un capítulo más de Entre Muros. Mi nombre es Óscar Morán y estamos en el centro de Puerto Vallarta, en el primer cuadro de la ciudad, contraesquina de la Presidencia Municipal y a una cuadra de la Iglesia de Guadalupe, para hablar de un edificio icónico. Atrás de mí está lo que alguna vez fue el Teatro Saucedo. El antiguo Teatro Saucedo fue construido entre 1921 y 1922. Fue diseñado por el ingeniero italiano Angel Corsi. Corsi fue uno de los constructores más exitosos de su época. Empezó a construir en Guadalajara durante el Porfiriato a principios del siglo XX, y muchas de las mansiones de la colonia americana y de la colonia moderna y algunas en el centro de Guadalajara fueron diseñadas por él. Gran parte de su obra fue demolida en Guadalajara para dar pie a abrir avenidas nuevas y construir edificios en los años 50. Este edificio aquí en Puerto Vallarta, el antiguo Teatro Saucedo, de la autoría de Corsi, es de los pocos que sobreviven. Estamos ahorita en el interior de lo que fue el Teatro Saucedo, y ahora es una tienda de donde se venden telas. El teatro fue mandado a construir por un señor de nombre Juan Saucedo. Juan Saucedo era un comerciante que llegó a Puerto Vallarta en los 1880s, cuando todavía el pueblo se llamaba Santa María de las Peñas de Guadalupe. Él mandó construir el teatro años después de su llegada, 40 años después de su llegada. Ya era una persona, un hombre notable y conocido y establecido. El teatro se construyó y principalmente las funciones que servía eran pues para la comunidad, porque el pueblo no tenía una compañía de teatro y era muy difícil traerlos. De repente llegaban compañías de teatro, pero también se montaban aquí de forma muy casera obras de teatro con la comunidad. Aquí en la planta baja podemos ver acá al fondo donde fue el escenario, podemos ver ese arco. Esta parte en la que estamos ahorita sería la galería, y el espacio que hay entre este arco y el del fondo sería el área donde estaban las butacas. En la planta alta había un casino o un centro de eventos donde se congregaba la comunidad para hacer fiestas, bailes, que eran muy comunes en aquella época, en la época que se conocía como la Bella Época, la Belle Époque, que la gente se entretenía con el teatro de revista, con los grandes bailes, salían a bailar con las orquestas o con conjuntos musicales que tocaban. El teatro en sí, aquí este teatro en Puerto Vallarta, es un ejemplo de, digamos, del grado de sofisticación que una localidad, aunque pequeña, como Puerto Vallarta, podía llegar a tener. Varias formas de entretenimiento. No era nada más los conjuntos musicales típicos del mariachi, que sí los había, pero también aquí se daba otras formas de entretenimiento más cercanas a las aspiraciones de las clases burguesas que querían imitar las formas de entretenimiento de la Ciudad de México y de Europa, ¿no? de aquellos tiempos. Finales de 1920, alrededor de 1927, la planta baja del edificio se convirtió en caballerizas. Llegó el ejército durante la Guerra de los Cristeros, tomó el edificio, y esta planta baja fueron las caballerizas. La planta alta, donde fue el casino, se convirtió entonces en los espacios de alojamiento para los soldados. Al término de la Guerra de los Cristeros, la planta alta siguió habilitada como dormitorios y entonces se convirtió en el primer hotel que tuvo Puerto Vallarta. Acá de este lado podemos ver las escaleras. No queda claro si esas escaleras son originales o no. La ubicación, sin embargo, tiene sentido en lo que sería la planta de distribución de un teatro, ¿no? Donde habría manera de subir arriba a lo que sería el casino. Y aquí vemos esta doble altura que tenemos en el espacio donde era ya el teatro en sí.
Desde acá arriba podemos ver más o menos la distribución del espacio. Nos podríamos imaginar en la época de los cristeros, cuando todo esto se convirtió en las caballerizas en planta baja. También un dato interesante es que este edificio fue el lugar donde se proyectó la primera película en Puerto Vallarta. Entonces también nos podemos imaginar las butacas llenas, los niños emocionados y las familias que tal vez por primera vez iban a ver una película. El cácaro estaría tal vez acomodado allá arriba, ¿no? Entonces, muchos eventos históricos que albergó este edificio bueno, pues de la historia de la localidad. Un dato curioso, interesante, aquí atrás de mí hay una placa sobre el edificio donde se reconoce que hasta 1995 fue el único edificio en Puerto Vallarta con una estructura exclusivamente de acero, lo cual nos indica que en su época fue un edificio construido con técnicas muy avanzadas para la tecnología con la que se contaba en esos tiempos. Se alcanza a ver ahí las vigas expuestas, bueno, metidas en la losa, pero se ve que son las vigas de acero, como hace mención la placa que está en el exterior del edificio. Podemos ver también las columnas. Al subir y acercarse a las vigas de acero, como vemos estas dos vigas expuestas, como la columna se angosta. Esto nos da a pensar que tal vez la columna por dentro es una estructura de acero que al llegar a las vigas, donde embona, empieza a trabajar entonces todo como una gran estructura de acero desde las columnas hasta arriba, los techos. Gracias por acompañarnos en una edición más de Entre Muros. Hoy hablamos acerca del Teatro Saucedo y de la arquitectura ecléctica y de la bella época. Los esperamos en la próxima edición para seguir descubriendo la identidad de Puerto Vallarta a través de la arquitectura y sus espacios públicos.